Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Ventura Mejía Meléndez. Soy licenciada en danza con una especialidad de Pedagogía, Convención en Administración, Educación y Gestión Cultural. Y con un diplomado de Educación. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es el huehuense en la parte popular y en la parte escénica, ¿verdad? Pero para iniciar con esto vamos a iniciar con unas preguntas y con unos ítems. ¿Qué es la danza? Muchos nos preguntamos en sí qué es la danza. Hay varios conceptos. Cada quien tiene su propia idea, su propio conocimiento, su propia interpretación. Y todo lo que ustedes crean lo que es la danza, bienvenido sea. Para eso estamos, para aprender constantemente. Pero en la danza tenemos un concepto en sí. ¿Qué es la danza? Son todos los movimientos corporales que se pueden expresar por medio de nuestro cuerpo, que esto inicia de una idea, de ideas, de expresiones, de inquietudes que uno siente como el ser humano. Mientras el ser humano expresa esos sentimientos, esas circunstancias por medio del cuerpo, estará siempre realizando lo que llamamos danza. Ahora, en la danza tenemos la parte de lo que es el origen de la danza. La danza se dice que inició prácticamente antes que la música, antes que la pintura, en la parte primitiva. Pero también se dicen que las tres iniciaron al mismo tiempo. Ahora, si hablamos en la parte primitiva, el origen es, como siempre, el ser humano por una necesidad. Nació por una necesidad de expresar los sentimientos, las circunstancias, que sabemos que en la parte primitiva ellos daban ¿a qué? Al dios sol, al dios de la lluvia, comenzaban a hacerle nombre. No inició al principio como una expresión artística en sí, sino como una expresión de necesidad de la parte primitiva. Entonces, al tiempo, esto se fue realizando en una forma artística, donde los invito a ver las plataformas de museos virtuales prácticamente, donde podemos ver también las diferentes, de la parte primitiva de la danza, que inició desde las pinturas ilustradas, que está en España, Francia, que tiene más de 10.000 años. Entonces, ahí esas ilustraciones nos da a entender de cómo el hombre primitivo tenía la necesidad de expresarse constantemente y la necesidad de ponerle nombre a las circunstancias que surgían, como el viento, la lluvia, el dios de la lluvia, el dios del trueno, y así sucesivamente. Prácticamente se realizarán unos pequeños ítems. En los ítems que vamos a hablar breve, porque son ítems, lo que es la danza antigua, la danza de la Edad Media y sobre todo la danza de renacentista. En la danza primitiva, de la danza antigua, que tenemos la egipcia, la Grecia y la de Roma, ella prácticamente la expresión era sobre la parte religiosa, sobre la parte de diferentes costumbres, de la muerte. Eso era lo que ellos expresaban en la parte que estamos hablando de la parte antigua de Asia. También hacia los dioses. Hubo también danza hacia el dios Dionisio. Eso es una de las grandes danzas. Y en la parte de la danza de la Edad Media, ahí se consideraba la danza de una forma profana. Para la iglesia era completamente malo, porque la danza se entendía que estaba manifestada más para la parte de la sexualidad. Entonces siempre hubo una controversia contra la iglesia, algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra de la danza. Y fue rechazada. En este tiempo fue completamente rechazada. Pero ya en la parte de la danza renacentista es cuando le viene renaciendo la parte del ballet, los diferentes cambios, cómo se va instruyendo, la parte que fue presentada para el Rey Sol. Entonces viene renaciendo los diferentes tipos de danza, los diferentes cambios que van realizando
cuando se iniciaron los diferentes cambios de la parte del vestuario, del procedimiento y también de la parte de la inclusión de las zapatillas. Entonces, hubo un proceso prácticamente en esta etapa. Y hay muchas personas o muchos profesionales de la danza, puedo atreverme de decir que no les gusta mucho hacer una distensión lo que es el baile y la danza. Y sí tenemos que hacer una distensión. ¿Por qué? Hay que hacer una distensión para la hora cuando hacer las investigaciones o hacerla a la hora de documentarnos o de hacer una puesta de escena. Hay que hacer una distensión en cuanto es el baile y cuanto es la danza. Pero aclarando que existe en algunos bailes populares unas excepciones, como tenemos el baile del huehuense, o en la parte del Pacífico, que tenemos los mantudos. Entonces, en esas danzas y en otras también hay decepciones, pues, en esa parte. Entonces, bailar, ¿a qué nos referimos bailar? Bailar puede ser cualquiera puede bailar. Bailar no es un procedimiento que te van enseñando prácticamente. Escucha la música y lo que siente, eso expresa. No hay un reglamento en el bailar. Y el bailar lo puedes hacer en las partes sociales, en un convivio, en una parte donde se están celebrando un cumpleaños, o escuchar una música y te dio la gana de hacer un movimiento. Entonces, bailar no hay una regla en sí. Y lo hacen desde pequeño. De cuando el niño tiene 3 años y uno dice, ¡ay, está bailando! Entonces está moviendo su cuerpo. Prácticamente eso es bailar. Es la manera, es una diversión social o una actividad. Y en la parte de la danza ya algo viene como algo más específico. Ya hay unos reglamentos que es lo que uno tiene que hacer prácticamente. Ahora, la danza es una serie de movimientos corporales, ¿verdad? Donde tiene un procedimiento, tecnicismo, donde tiene que ir un por qué y un para qué. Entonces, eso es la parte de la danza, es una parte más tecnicismo. Ahora, existen características entre ambas. En la parte del baile puede ser lúdico, mientras en la parte de la danza no es lúdica la danza. En la parte del baile tenemos lo que no hay un ensayo de preparación en el baile. En la danza sí hay un ensayo de preparación, ¿ya? En el baile no hay escenografía, no hay coreografías. Y en la danza sí hay coreografía prácticamente. Ahí puede ser completamente libre. Y hay una preparación constante, continua, de palabras completamente técnicas, mientras que en el baile no. Vuelvo a aclarar, ¿verdad? Teniendo excepción algunos bailes populares, ¿verdad? Como el huehuense, los mantú, tenemos la parte de arriba, que tenemos también, que es un baile, y también ya sabemos que viene de un rito, lo que es la parte del sonpopo también. Entonces, hay también características, y es muy importante tener esa diferencia a la hora de hacer una propuesta en escena, a la hora de llevar esa propuesta a los escenarios. Ahora, con el siguiente punto vamos a ver lo que es coreografía. ¿Qué es coreografía en sí? La coreografía viene de crear, sí, surge de una idea, claro, pero una idea congruente. Una idea que tiene que ver algo sistematizado, una continuidad. No porque puede ser improvisada, sí, pero después esa improvisación viene y se hace concurrente, se hace unos pequeños sucesiones. Ahora, en la parte de coreografía, tenemos que la coreografía la palabra en sí, fue realizada por un francés, por el señor Raoul Auger, en 1701. Él fue el que hizo la unificación de la palabra, cuando él escribió por primera vez su libro Coreografía o el arte. Ahora, la palabra coreografía viene del griego, sí, claro que viene del griego, de choros, sokpo, que significa baile, danza, y grafía,
del sustantivo grafis, y continuar, que proviene del verbo grafo, que es escribir. Pero el que en sí, por decir, creó la palabra y la justificó en sí, fue este Señor. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir que es coreografía? La coreografía son movimientos corporales en la cual tienen que tener una coordinación prácticamente. Son movimientos donde tienen que ir acoplados con el ritmo y donde esto tiene que plantarse en una escritura, en un papel, para llevar un orden cronológico. Ahora, en cuanto al concepto, tenemos lo que es coreografía. Es el arte de crear bailes o de sucesiones de figuras de pasos que se desarrollan en el marco de la música y el ritmo, prácticamente. Y en las coreografías tenemos diferentes puntos que tienen que desarrollarse. Tenemos lo que vamos a ver, las proyecciones de espacio escénico. Tenemos lo que son diseño simétrico y asimétrico. En la parte posición asimétrica es todo lo que va lineal. Un ejemplo de esto son las presentaciones de baile folclórico, que son la mayoría de veces son lineales, pero ya a la hora de hacer diferentes direcciones ya no se vuelve prácticamente simétrico, se vuelve asimétrico. Y dentro de la coreografía tenemos que ver lo que es el espacio. Estoy hablando en la parte más tecnicismo, en la parte en la parte escénica. Entonces vemos un desarrollo de tecnicismo, vemos lo que es el espacio parcial, el espacio total, tenemos lo que son los niveles del espacio, los niveles corporales, está la simetría del espacio y está la simetría corporal también. Entonces hay que ver un montón de detalles para poder realizar una coreografía y tener un orden cronológico. En la parte popular no se realiza eso. No hay un orden cronológico, no hay conciencia del espacio. Está hablando cuando hablamos que no tiene conciencia del espacio en su totalidad de uso, pero en cuanto a la parte de que van a utilizar, sí hay una conciencia. Y no hay un trabajo simétrico y asimétrico, no hay un consciente. Pero la mayoría de los bailes en la parte popular sí tienen simetría. Asimetría no tienen mucho. Son pocos los bailes que puedan tener asimetría en la parte popular. Y en la parte escénica ya sabemos que tenemos que ver todo lo que es las direccionales, derecha e izquierda, mientras que en la parte popular no lo hacen de una forma muy tecnicismo y no hacen una utilización del espacio parcial. Y ahora vamos a ver lo que es el huehuense, baile, vestuario y escenografía. En la parte del vestuario vamos a iniciar con los personajes, ya que muchos sabemos que conocemos los nombres de los personajes, pero es muy bueno recordar estos nombres. Ya sabemos que son 14 sones, son 14 personajes y son 314 parlamentos. En la actualidad solo se utilizan 6 sones. Y en la parte popular, tanto escénica, se meten muchos personajes. ¿Por qué? Porque en la parte escénica de un escenario es para trabajar con el espacio, para trabajar con la escenografía, para trabajar también lo asimétrico y lo simétrico y para que se vea muy estético. Y en la parte popular lo hacen la inclusión de más personajes por promesas. Muchos, la mayoría lo hacen por promesas. Por eso vamos a ver en los bailes populares que hay tal vez más de 14 machos, más de 14 españoles. ¿Por qué? Pero por la promesa que ellos tuvieron. Ahora, entonces los personajes, sabemos que tenemos a Reiro, el alguacil mayor, el gobernador, el huehuense, don Ambroso, don Francisco, don el escribano, la sunche malinche, la dama, macho viejo, macho guajiqueño, el macho moini, el macho moto y regidor.
No voy a hablar sobre ello porque no me toca esa parte de mí, le tocará a mi siguiente colega, porque a mí me toca en la parte de lo que es la danza en sí. Pero para recordar y estar consciente que son 14 personajes, son 14 soles y son 314 parlamentos. ¿Ya? ¿Y por qué cuando vamos al escenario o vamos a la parte popular hay más personajes? Ya lo dije, una es para que verse estéticamente mucho mejor y trabajar con la escenografía, y el otro es porque lo hacen por promesa. En la parte tradicional han habido muchos cambios en la parte de lo que es el vestuario. En la parte del vestuario han habido bastante cambio. Se ha tratado, por decir así, de mantener esa vestimenta. ¿Por qué ha habido muchos cambios? Una de las partes es porque la parte económica, dos, porque las partes de utilería se han venido perdiendo, porque mucho a la hora del vestuario, cuando se utilizaban cadenas de oro, collares de oro, todo era de oro y prácticamente todo era visible, nada era de metal, nada era de plástico, y eso mantenerlo ha costado. También porque se ha perdido prácticamente. También, ¿por qué? Porque las personas que lo han transmitido prácticamente han fallecido. Por eso se ha perdido la esencia, pero se trata de mantener. Como tenemos y en la parte popular, si ustedes ven en la parte popular y vamos a ver a los bailes, van a ver que el huehuense o los machos utilizan blue jean, ¿verdad? Pero anteriormente no era blue jean. Vas a ver que utilizan mangas largas, y está bien porque es la manga larga, pero de cuadro. ¿Por qué? Como lo he dicho anteriormente, porque mantener este traje es caro. Y el que lo realizan son gente que lo hacen por promesa, porque tienen tal vez un bajo recurso, entonces comprar todo eso es carísimo. Y aún así, no trabajando con la parte del oro, es caro completamente comprar una tela. Entonces, lo que tratan ellos mantener algunos detalles, estoy hablando de la parte popular, y tener esa imagen, esa idea de cómo era el vestuario. Porque si uno hace una recopilación de los vestuarios, se dice que utilizaban en los vestuarios pantalón, pero antes también utilizaba lo que conocemos como bombacho que llevan hasta aquí prácticamente, y podía ser negro, blanco, no era un color específico. Que nosotros lo hemos puesto un color específico es otra cosa, pero si ustedes leen, hacen una documentación, ustedes se van a dar cuenta que los colores prácticamente eran variados, no era un color específico. Lo que se hace ahora es mantener o tener una línea. En cuanto hablamos lo de la parte del huehuense, ¿verdad? Con sus bombachos, con sus medias, las medias podían ser rojas, podían ser verdes, no necesariamente blanco, pero ahora sí se ha esquematizado, ese color tiene que ser, ¿ya? Y en la parte de los penachos, también. Ahora, tenemos que en la parte de las máscaras se realizaba en madera o de coco. Ahora en la actualidad, muchos de los bailantes no utilizan la parte de lo que es coco de la madera. ¿Qué es lo que utilizan? Lo que es el papel. Son raros los que se trabajan con la parte de madera. ¿Por qué? Porque eso pesa y lleva un trabajo completamente, por tiempo. Entonces, y en la parte del espectáculo, las máscaras son hechas de papel, no son hechas de madera, porque a la hora de que el danzante va a presentarse en el espectáculo, va a durar unos 10 minutos bailando y estar en movimiento y con la máscara pesada, va a costar que él tenga una respiración adecuada. Y en la parte de espectáculo, las máscaras las tenemos de yeso, de papel
o de madera. Prácticamente aquí tengo una representación. Esta máscara que yo tengo aquí prácticamente es hecha de papel. Es hecha de papel y no pesa absolutamente nada. ¿Ya? Entonces es una facilidad de poder moverse en la parte del espectáculo. Y continuando con esto, en la parte del vestuario, ¿verdad?, del huehuense, sabemos que utilizaba su bombacho, su camisa manga larga, su chaqueta, ¿verdad?, lo llevaba llena todo de oro, con sus zapatos, su zapatilla, igual también con el español prácticamente. Entonces, el mejor vestido antes era el huehuense, pero ya después de unos cuantos tiempos, se trató de que todos fueran con una vestimenta adecuada y agradable prácticamente. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar el huehuense con los españoles? Bueno, los españoles llevan una barba amarilla, ¿verdad?, sus ojos azules, mientras que en la parte del huehuense su barba es color negro. Ahora, la parte tradicional, lo que ellos hacen también es marcar en la parte de la máscara los nombres de los personajes de cada quien que ellos van a interpretar o van a realizar o van a bailar en la parte popular. Entonces, así hacemos una diferencia también. ¿Quién es el alguacil? ¿Quién es el huehuense? ¿Quiénes son sus hijos? Y en la vestimenta. Y en la parte del alguacil también, su sombrero es prácticamente lleno de flores, lleva un pico, ¿verdad? Y el huehuense, aquí, lleva un sombrero rojo, donde se le pone moneda y 3 picos. Mientras que el alguacil y el escribano llevan un sombrero un poco más grande, con flores y formando un triángulo. Entonces también así lo podemos diferenciar. En la parte del baile tradicional, en la parte del baile, como había mencionado anteriormente de la simetría y la asimetría, su coreografía es completamente sencilla. Es más de dar círculos, dar vueltas, formar 2 líneas y hacer saludos. Es más que eso. Es completamente sencilla. Y en la parte de escenografía tiene más esteticismo, más estético, más presencia. Más presencia en cuanto a la postura y se hacen muchas modificaciones. Ahora, lo interesante aquí, porque sabemos que lo folclore va haciendo cambios y está bien que hagamos cambios. El problema no es hacer los cambios, el problema es que esos cambios se pierdan. Porque si las generaciones que vienen, ¿cómo van a confirmar ellos en sí que esos son los pasos reales? Entonces, yo insisto en verdad que se mantenga, que se haga una representación. Este es el baile tradicional, estos son sus pasos, pero ahora estos pasos los vamos a mejorar. Porque si solo le presentamos la parte de escenografía, de estética, entonces nos creamos con esa idea que esos son los pasos originales en sí. Ahora, cada grupo hace su propia propuesta, le da su toque. Por ejemplo, si hacemos hay un son que se llama el son de la entrada. Hay muchas modificaciones, hay unos que lo hacen con un gran batmón, otras solo con unos grandes soté. Pero es el mismo de la entrada, lo único que agarren de la base de la parte popular y lo llevan más a la parte de tenicismo. Entonces hay una gran diferencia. Y en la escenografía, ¿cuál es la escenografía en la parte popular? La calle completamente y el atrio de la iglesia. Y adentro también de la iglesia. Esa es la escenografía en la parte popular. La calle, la iglesia, el atrio de la iglesia y adentro de la iglesia. En la parte del espectáculo,
la escenografía, son las partes que llevan, algunos que ponen la iglesia, otros que ponen el mercado. Esa está la creación, esa está en la creación de cada director, en la parte de la escenografía. Y en la parte de la escenografía, en la popular, no hay luces, tiene la luz natural completamente. Y en el espectáculo hay luces, una música más melódicas, mientras que en la parte popular no. Solo tienen lo que es el tambor, el pito, la guitarra y el violín. Y en la parte del espectáculo hay una gran modificación. Se mantienen los sones, pero la melodía hay un cambio completamente. Bueno, a continuación vamos con la enseñanza de la práctica. Vamos a hacer un trabajo práctico de enseñanza de los pasos del obuense. Vamos a hacer unas pequeñas comparaciones tanto en la parte tradicional como en la parte del tecnicismo. Pero antes de esto, sabemos que en las dos partes, tanto en la parte escénica, de un espectáculo de luz y todo eso, y en la parte popular, ambos son ricas. Ambos son ricas porque en una te enseña o te muestra o te presenta de cómo llevarlo a escena, qué cambio le puedes realizar. Mientras que en la parte popular te muestra también cómo se ha mantenido y cuáles son los diferentes cambios que han realizado. Esta fiesta es presentada en Diriamba desde el 17 de enero hasta el 27 de enero. Pero la fecha más grandiosa es el 26. Y algo que no tiene en la parte escénica del espectáculo, pero sí lo tiene en la parte popular, es que contiene un mayordomo, un cabildo, ¿verdad? Y una patrona. En la parte del espectáculo no tiene eso. Y cada personaje tiene diferentes funciones. El mayordomo es el que se encarga de comprar la alimentación a los bailarines de los días que van a tener de presentación o los días que van a tener de ensayo. Y la patrona, ella da su aporte el día 26 y el 27. El cabildo, ¿cuál es la función del cabildo? Aparte de presenciar o dar la bienvenida a los santos y dar la bienvenida a los bailes que van entrando a la iglesia, también su aporte es de enflorar a los santos y enflorar la actividad que se va a realizar en la parte popular, mientras que en la parte de espectáculo eso no se presenta. Entonces, ambas tienen su característica, ambas tienen su parte rica de producción. Y en cuanto a los pasos, vamos a enseñar algunos, voy a mencionarlos aquí. Tenemos lo que es el son de entrada. El son de entrada, ¿cómo se realiza? El son de entrada es cuando vienen entrando los machos. Esto lo dice en el parlamento y lo dice. Entonces cada parlamento te va diciendo cada son. Entonces el son de entrada lo vamos a hacer tradicional, ¿verdad? El tradicional no baja la cabeza, el tradicional no mantiene una postura erguida, no mantiene tampoco aquí un suplé, no. El tradicional es más sencillo prácticamente, es más sencillo, no hay una exigencia, como ya lo había explicado anteriormente, no hay una exigencia cuando hablamos de exigencia del tecnicismo, a eso me refiero. Si hay exigencia de que tiene que ir coordinado, sí hay exigencia. Y en la parte popular pasan hasta 6 meses o 8 meses ensayando. Estoy hablando de la parte del bobuense, que ya lo había dado las características del baile y de la danza. Entonces la entrada tenemos aquí chiquitito. Chiquito. Mientras que en la parte del espectáculo, ¿cómo lo realizamos? A veces los grupos más grandes. Y acá lo van exagerando, como lo había explicado anterior. Estoy recargando para que no haya ninguna confusión, porque tenemos que estar claros también en esta circunstancia.
Y como lo había dicho, se mantienen los pasos y hacen modificaciones. ¿Sí? Entonces vamos, hacemos un suple, una postura más erguida, prácticamente. Y utilizan parte de la modificación del ballet, como había dicho. Hacen balmones y todo eso. Tenemos también en la ronda, que es saludo. La ronda de saludo tradicional. Esto lo tenemos aquí. Es más chiquito. Mientras que en la parte de espectáculo ya es un poco más exagerado. ¿Sí? Más exagerado. Que en la parte de los saludos que tenemos. En la segunda, en el segundo son. En el corrido. En el corrido, el baile popular, tradicional, como son personas mayores, claro que en las festividades van desde niños, preadolescentes, jóvenes y adultos. Pero lo que la han mantenido en sí son las personas adultas. No hacen saltos enormes. Entonces, la parte que tenemos el corrido, que es salto, ellos hacen aquí. Pero no hay punta, no hay flex, y hay un peso hacia abajo. ¿Sí? Y hacen chiquito, chiquito. En la parte del espectáculo tenemos que la parte del corrido es más con punta. El salto se mantiene más arriba. Y hacen pequeños saltos, puede ser glissade, algunos hacen unos sotes muy enormes. Y el siguiente paso, que son el son de las damas, con salto de talón arrastrado. Y vienen aquí. Entonces aquí en la parte de espectáculo ya es una combinación de juego, podemos decir. ¿Sí? Cuando lo hacen también los hombres. Ya las mujeres no hacen segunda abierta y no hacen abertura prácticamente. El son de San Martín, que la balona hace un pequeño saludo. ¿Sí? Chiquitito, en la parte tradicional. Ya en la parte hacen, este espectáculo hacen un saludo ya más grande. ¿Sí? Saludo más grande. Incluso hacen combinaciones. Y en la parte del son de los machos, que hacen patadas atrás y hacen patadas atrás y hacia adelante. En la tradicional solo hacen pum, y lo hacen chiquitito. Chiquitito, 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 y algunos que no saltan o hacen pequeños saltos. Pero en la parte espectacular lo hacen más grande, prácticamente. ¿Sí? Hacen aquí, ¡pum! Más grande, hasta más grande el YT, si es posible. Entonces eso es de entrenamiento. Y hacen también con combinación de rondellán, grandes, rondellán, en la parte de espectáculo.
A veces también hacen sostenu en esta parte. Entonces hay una combinación. Y el de los borrachos, que es un péndulo, en la parte tradicional solo hacen esto pequeño, que hace la demostración de ser borracho. Mientras que en el espectáculo no. En el espectáculo hay una combinación de movimiento de cruce de juego. ¿Sí? Que hace 1, 2, 3, 4. ¿Qué hace? 1, 2, 3, 4. Y lo van combinando. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, pa. Y van entrecruzados. Se cruzan entre ellos, hombro con hombro, brazo con brazo. Tenemos también que las piernas son cruzadas y también hay otro paso, otro son, que es la salida. La salida también es cuando ya los machos vienen cargando, salen cargando al bohuense, esa es la salida que ellos tienen. Y en la parte tradicional hacen un rugido, como si fueran caballos, y en el espectáculo no hacen eso en la parte de espectáculo. Y algunos sí lo montan, que los machos llevan cargando al bohuense y a sus hijos, si los montan. O también solo hacen la parte de salida, que es la misma. Que la hacen con este paso. Pero prácticamente la salida, que es ese son, es este movimiento de molleo, de transición de molleo, cargando a otra persona también y también solo van caminando. Pues solo van caminando más pequeño, prácticamente. Bueno, muchísimas gracias por esta gran experiencia y agradezco sinceramente, sí quiero agradecer a la persona que me ha invitado, a Renata Arau y a la Biblioteca Alemana. Muchísimas gracias.